¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco de nuevo cuenta de su presencia para esta, que es la séptima conferencia de una serie que comenzamos en el mes de octubre y que bueno, llega hoy a su fin con la conferencia que pues digamos cierra toda esta configuración de idea y de acción que tiene Alma Grande. La trascendencia es el propósito del alma humana, es el título que tenemos para el día de hoy. Realmente, esta fue la primera conferencia o el primer título que condensé para esta serie de, de pláticas que pues se hacen como una serie de actividades al ser un grupo afiliado del Spiritual Awakening International. Así que bueno, la pregunta es un tanto misteriosa y hasta cierto punto imposible de contestar con certeza, dado que pues en ese punto es donde convergen pues todas las religiones, las filosofías, las posturas de vida, dado que es una pregunta encapsulada o diferenciada a cuál es nuestro propósito en la vida. Si nuestro propósito en la vida nos lleva a buscar la trascendencia, pues entonces la trascendencia es el propósito del alma humana. Entonces, si se dan cuenta, pues está un poquito configurada en círculo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de posturas, sobre todo porque, pues, como lo hemos estado manejando, trastoca varias religiones y varios puntos de acción y de vista, ¿no? Entonces, pues, de nueva cuenta, me da mucho gusto que se hayan podido tomar el tiempo para conectarse. Y bueno, si recordarán eh, la primera conferencia que tuvimos, pues fue precisamente o titulada sobre qué es el alma. En este sentido, pues quise comenzar con otra pregunta del alma y la postura platónica de, de la misma. ¿Por qué lo hice de esta manera? Pues si ustedes recordarán, la primera conferencia que tuvimos abrió con una postura platónica. Entonces, de igual forma, pues quise hacerlo cerrando el ciclo con la misma idea de Platón. Entonces, ¿tu alma lo sabe todo? Esta pregunta es muy interesante porque pues, te puedes dar cuenta que gran parte de tu vida lo que nos la pasamos haciendo es tratar de negar esa vocecita que nos dice qué hacer, para dónde ir, que nos define lo que queremos, lo que nos gusta. Entonces, gran parte de nuestra vida es ir negando todo eso, ocultándolo o haciéndolo a un lado, ¿no? Que pues los psicólogos le podrían llamar a eso subconsciente, ¿no? Esa voz que nos va definiendo auténticamente. Desde la postura platónica, pues a ello se le llama, hay un término que también se ubica en medicina, que es la anamnesis. La anamnesis, si ustedes lo buscan como un término médico, pues es simple y sencillamente el diagnóstico del paciente. En el sentido griego, eh, es una acción que tal cual, o a través de la cual, es una acción un tanto filosófica, a través de la cual el ser humano recuerda, ¿no? Esa sería la palabra clave. Entonces, Platón decía que a través del razonamiento y la reflexión puedes recordar lo que ya sabías. En ese sentido, pues se cree que todo este proceso de vida o la vida misma es un proceso de anamnesis, en el cual nosotros existimos para recordar lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Pues precisamente lo que ya sabemos o lo que se cree que ya sabemos, pues es nuestro propósito
existencial. El alma es inmortal y ha vivido múltiples vidas, por lo que posee conocimiento innato que simple y sencillamente necesita ser recordado. Eso es muy bonito porque, al igual, gran parte de nuestra vida nos la pasamos buscando. Y esa búsqueda, pues normalmente es una búsqueda exterior. De nueva cuenta, búsquedas de pensamiento, de distracciones, como quieras verlo, ¿no? Pero aquí el punto es que realmente la búsqueda no debe de ser más que hacia el interior, como un recuerdo. Entonces, ese estado de memoria recordativa, pues simple y sencillamente necesita un estado mental de calma. Cuando ese estado mental de calma llega, el proceso de anamnesis se completa y tienes tú la certeza para lo cual fuiste creado. Tal cual es la idea platónica. Así también, eh, mi segunda piedra de toque, pues sería la postura occidental o científica occidental. Quise poner a un filósofo griego como Platón y luego a un científico como lo fue Leibniz. En ese sentido, eh, me llama mucho la atención cómo este tipo de científicos que lograron en su vida pues, grandes alcances para la ciencia humana, acaban teniendo este tipo de posturas ambiguas y un tanto espirituales. Pasó lo mismo con Pascal, por ejemplo. Eh, entonces, ¿qué decía Leibniz sobre el alma? Y de hecho tiene una frase muy bonita que fue la que puse entre comillas. Dice, cada alma conoce su infinito, su todo, aunque confusamente, pero lo conoce. Eh, ahí pues realmente se me olvidó subrayarles la palabra confusamente, porque pues es algo muy importante el saber que lo sabes, pero no está tan claro que lo sabes. Entonces hay una confusión en nosotros, que pues es parte de nuestra lucha interior, la duda, ¿no? Entonces en ese sentido, Leibniz dice que pues todos sabemos que provenimos de un infinito, de un ser divino, de un ser superior. Sin embargo, eso está, digamos, un tanto borroso, como paseándose por la orilla del mar y oyendo el gran ruido de su oleaje. Yo oigo el ruido particular de cada ola, el ruido del océano, pero sin discernirlo. Dios solo tiene conocimiento de todo porque Él es la fuente. Esta es una de las últimas frases que Leibniz escribió en su vida y pues sin lugar a dudas utiliza la imagen del océano como una imagen vasta, una imagen imposible de capturar y, y sabiendo la presencia del océano, pero sin poder distinguirlo, ¿no? Entonces, es una frase muy bonita que habla de lo mismo, de la infinitud o del infinito que nos rodea y del infinito del cual provenimos. Primero colocamos una postura filosófica griega, después una opinión de eh, un científico alemán muy distinguido del siglo XVIII. Y bueno, ahora comenzamos con posturas orientales, que si tú has seguido esta serie de conferencias, pues sabrás que la postura oriental, tengo una inclinación hacia la postura oriental, entonces, pues me parecen de lo más interesantes. El objetivo de la vida es realizar la unidad. ¿Cuál es la unidad? Atman y Brahman. Esta postura es hinduista. En el hinduismo se conoce al Atman como la esencia o el alma humana. Y el Brahman, pues es de todo el panteón de los dioses hindús, pues bueno, Brahman sería este ser superior, ¿sí?
Entonces, pues la pregunta aquí es que se iguala, ¿verdad? Se iguala la esencia de nuestra alma con la esencia divina. Y eso es lo que cree el hinduismo como el objetivo a realizar. En Alma Grande hay mucha similitud en ese punto, porque cuando hablamos de unidad, y lo vamos a ver más adelante con la postura budista, pues a lo que va esto es la disolución de los canales. Y más que la disolución, como se cree en la meditación, pues es el equilibrio de los canales. Este cuerpo no es físico ni mental, sino trascendental. Y está directamente relacionado con el Atman, el alma eterna, ¿no? Entonces decíamos que ese concepto de Atman es precisamente el alma eterna. Eh, el cuerpo no es físico ni mental. De nueva cuenta, en alguna conferencia que ya tuvimos, pues hablamos de la división corporal o de cuerpos, o la división del alma, si quieres verlo de esa manera. Y decíamos que, pues precisamente la llave, si, si pudiéramos usar esa analogía, está en esa relación de todos esos entes, tanto físicos, mentales y espirituales, ¿no? Que es la tripartita división que utilizo en Almagrán. Sin embargo, pues la postura eh, hinduista pues, nos dice que la esencia es trascendental. ¿Y a qué le llama trascendencia? Pues simple y sencillamente a la unión del alma con, con el ser divino. En este caso es Brahman. Solo a través del cuerpo espiritual es posible conocer la fuente y el destino de nuestra existencia. Vamos a ver que ese eh, vehículo es un estado para los budistas meditativo, para el caso de Alma Grande, es un estado de correspondencia entre la síntesis de esas dos líneas o corrientes energéticas. Bien, el objetivo último no es simplemente trascender en un sentido abstracto. Esta frase me gustó bastante, quise incluirla como subrayada, porque precisamente la conferencia del día de hoy se titula ¿Es la trascendencia el objetivo del alma o el propósito del alma humana? Y me gustó mucho el hecho de que el objetivo no es simplemente trascender, ¿no? Porque podemos caer en estos sentidos vacuos o de vacuidad, en la que decimos y nada más retorizamos palabras y afirmamos, ¿no? Que la trascendencia es el objetivo. La trascendencia no es un concepto abstracto. ¿A qué me refiero con esto? No es un estado en el cual te encuentras o no te encuentras, ¿no? Por ahí viene un enunciado que dice que la trascendencia no es el fin, sino el medio. Entonces, todo este punto más bien se podría reducir a una búsqueda. Podría haber sido un mejor título, aunque más ambiguo para esta conferencia. La búsqueda es el propósito de nuestra alma. ¿Y qué va a buscar? Pues precisamente va a buscar un estado en el cual la dualidad, eh, digamos, deje de tensar, ¿no? Ese sería el punto, el punto de disolución. Sin esa, ese estado en el cual el alma va a dejar de dualizarse, pues lo que va a provocar, de acuerdo otra vez al hinduismo, es liberarse de los ciclos de renacimiento.
¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sabemos que estamos en este mundo, si lo vemos desde la postura hinduista de nueva cuenta, tratando, ¿no? Es un intento de nueva cuenta por alcanzar o diluir ese, ese estado dual, si queremos verlo de esa forma. Cuando decía hace un instante, eliminar esas tensiones que experimenta nuestra alma, que de nueva cuenta, pues todos lo sentimos, ¿no? Una aflicción, una preocupación, ansiedad, etcétera. Pues todos esos estados en los cuales nos coloca la mente, ¿no? Que pueden venir de señales físicas, ¿no? Cuando tenemos un malestar físico, pues definitivamente hay una aflicción que se refleja. También cuando tenemos una aflicción mental o una aflicción espiritual, como podría ser una depresión, etcétera. Todo ello, pues, tiene el propósito de ser erradicado. ¿Cómo podemos accionar esto? De nueva cuenta, como te lo he estado presentando en diferentes este, conferencias, este es un trabajo que he estado haciendo en las últimas semanas a la par de preparar estas pequeñas pláticas, en las cuales pues aplico el método de Alma Grande. De nueva cuenta, esta, todo esto que se trabaja, para mí no es algo teórico, ni es algo cultural o intelectual, ¿no? Quiero darle una aproximación pues muy aplicada. Ese realmente es el propósito. Siempre lo he platicado de esta forma. Si tuviéramos 5 segundos, estuviéramos en un elevador para decirte qué es lo que hago en Alma Grande, pues simple y sencillamente te diría que es como ir al médico, pero este médico no trabaja el cuerpo físico, sino trabaja el alma, ¿no? Entonces, toda esta serie de conferencias que hemos estado platicando, pues hablan de alguna manera sobre el proceso del diagnóstico y del accionar eh, que tenemos. Como ves en esta imagen, pues hay tres líneas, una verde, una azul y una amarilla. Al igual que la vez pasada, si lo recordarás, la amarilla representa el canal central. Que de nueva cuenta, a diferencia de la postura budista, el canal central existe como un producto de la interacción de los otros dos. En el budismo, pues el canal central existe como un producto de la vida. Entonces aquí la postura es un poquito diferente. Eh, si tú recordarás en imágenes pasadas, este canal central estaba en algunas secciones fuera de centro, ¿no? Entonces, tal cual, es lo que nos arroja el oráculo y a través de la síntesis, el estudio, de las diferentes técnicas matemáticas, ¿no? Más bien diría que aplico técnicas matemáticas para poder darle la interpretación al oráculo que, pues que me es posible, ¿no? Porque utilizar la palabra que deseo sería un tanto presuncioso. Y entonces yo creo que es más bien que me es posible. Entonces, después de ese análisis y de ese estudio, si quieres verlo y de esa reflexión que hago sobre el trabajo, pues realizo movimientos, ¿no? Y esos movimientos tienen que ser expresados a través pues de la impresión que tiene el oráculo en nuestro cuerpo, porque al final de cuentas, nuestro cuerpo es la vía de nuestra alma. De hecho, hay una postura de una escritora, Alice Bailey, muy famosa y muy buena, que dice precisamente que el cuerpo es esa expresión del alma. Y en ese sentido, pues tomamos las 29 vértebras con unas excepciones que por ahí te platiqué en la conferencia de qué son los chakras, este accionar, ¿no? Porque, bueno, de hecho, si tú lo ves en la imagen, pues va de 0 a 29.
Ahora, con esos movimientos y esa reflexión que se hace sobre el estado, ¿verdad? Del estado energético, si se quiere ver así, pues ya tenemos todo el canal amarillo centrado. Aunque hay zonas en las cuales todavía se puede refinar un poquito el trabajo. Si no mal recuerdo, en la sesión pasada, pues teníamos dos zonas fuera de centro, ¿no? Ya se hicieron los cambios pertinentes y tenemos toda la línea amarilla centrada, ¿no? Aunque hay zonas que se podrían seguir trabajando. Sin embargo, aunque esto representa un estado de equilibrio, por decirlo de alguna manera, no representa un estado de disolución ni ni de trascendencia, ¿no? Recordando esa excepción que hago a la palabra trascendencia. Aquí te puse un párrafo antes de pasar al gráfico de, de, de central disolución. Dice, esta gota derretida es la esencia del bodichita, desciende por el canal central y a su paso prácticamente experimenta cuatro niveles de gozo cada vez más sutiles y profundos, ¿no? Entonces diríamos que va desde un gozo en un estado más grosso o más robusto hasta algo más, cada vez más sutil y profundo. Esta postura es budista, la revisamos, si no mal recuerdo, hace dos conferencias cuando hablamos de la técnica del tumo. Eh, En ese sentido, pues el tumo es una técnica del budismo tántrico en el cual lo que se hace es diluir el canal central. En Alma Grande, pues no tenemos esta técnica de meditación, sino es una técnica a través de la reflexión oracular. Hice este gráfico que tiene los mismos puntos que el anterior, nada más cambié la resolución del centro, ¿sí? Esto es completamente ilustrativo, no quiere decir que haya logrado eh, pues hacer una adaptación de los canales hacia la equivalencia central. Nada más quise hacer la imagen para que estuviéramos entendidos en ese punto de central disolución. De hecho, para hacer esta consideración trascendental de manera figurativa, pues tendría que estar tejido en forma de hélices, así como el ADN, tal cual, helicoidal, eh, la resolución de las líneas verdes y azules. Entonces, no quise hacer la imagen de esa manera, porque de cualquier forma, pues este estado me parece que aparte de que te lleva una vida hacerlo, esa es al menos mi creencia, pues sería nada más figurativo. Pero bueno, la imagen ahí está, el propósito ahí está. Si pudiéramos guardar el hábito Sherpa, pues diríamos que no se ve la punta o la cumbre de la montaña completamente, ¿no? Porque es de mala suerte para poder llegar al pico, ver la cumbre antes. En ese sentido, pues por eso es que la imagen no está configurada perfectamente, sino que nada más quise colocar el centro exactamente en el eje, que ese sería el propósito de la central disolución. Cuando el practicante experimenta el cuarto gozo, el más sutil, la mente dualista se disuelve por completo. Eh, no me detengo en esta parte de los cuatro gozos del budismo, porque pues realmente, si nos ponemos en estricto, pues la postura de Alma Grande o la estructura que se mira en Alma Grande es un tanto distinta. Si quisiéramos ponerle niveles, pues estaríamos hablando de tres niveles, ¿sí? La mente dualista en este caso serían las dos corrientes, tanto la corriente azul como la corriente verde,
que se disuelven. Esa disolución se expresa pues a través de la línea amarilla. En ese momento se manifiesta la mente de la luz clara. Quise llegar a este punto y ya estoy cerrando la conferencia del día de hoy y las conferencias de todo el año. ¿Sí? Agradezco de nueva cuenta tu presencia. Hoy se cierran las conferencias de Alma Grande, así que bueno, el estado trascendental, y esto sí quiero distinguirlo, no es un estado de muerte, ¿sí? Es un estado simple y sencillamente en el cual tenemos claridad mental, porque más allá de buscar la trascendencia como un estado de no vida, ¿sí? Pues lo que estamos buscando es un estado de mejor vida. Entonces, en ese sentido, pues es lo que se está eh, proponiendo, o es más bien lo que se entiende de, de esta metodología. Y bueno, para cerrar rápidamente, la conclusión budista aquí sería de la escuela de Tadampa, que su fundador fue Kelsang. La trascendencia se entiende como superar la mente ordinaria y desarrollar una mente de compasión y sabiduría profunda. Él tiene un libro que pues precisamente se llama eh, ¿Cómo entender la mente? Porque bueno, para él todo el proceso de aflicción y de dolor viene de la interpretación. Y es algo que realmente lo vemos. Siempre hay personas positivas y hay personas negativas ante el mismo escenario. ¿Qué es lo que los diferencia? Pues simple y sencillamente los diferencia el modo o el punto de vista. Entonces, ese estado positivo o negativo te lo da tu configuración mental. Entonces, para que el Sang, pues de esto se trataba, de superar o de evolucionar tu mente. La trascendencia es un medio, no un fin, ya te lo había adelantado. ¿Sí? Y bueno, puse esta frase y ya con esto cierro la conferencia del día de hoy. Es una frase de Alice Bailey, de nueva cuenta, ella pues es más bien de la escuela esotérica, o del esoterismo, y tiene un libro muy interesante sobre los chakras. Dice que la sanación no viene a través de una intensa afirmación de la divinidad. Un tanto lapidario en el sentido de que no basta, fíjate bien, no basta con desearlo, porque a veces nos quedamos en el deseo, en el solo pensamiento y el accionar se nos recorta. Y en el momento en el que se nos recorta el accionar, pues no viene la sanación. La mente es muy poderosa, el pensamiento es muy poderoso, de eso no tenemos duda, sin embargo, no nos podemos quedar en ello. Y de nueva cuenta, esa es una de las razones por las cuales Almagrande no se queda en una teoría o en una postura, sino que quiere accionar. Viene a través de, y aquí analicé bastante esta frase y yo le encontré mejor camino a través de las palabras que están en rojo, después amarillo, verde y azul. Es decir, un orden un tanto contrario al que escribió Bailey. Lo primero que debemos de entender por este accionar es entender el aparato sutil del cuerpo etérico o del vehículo etérico. ¿Cuál es el aparato sutil del vehículo etérico? Que pues esto puede sonar un tanto eufemístico. Es el alma, tal cual. Entonces, yo lo entiendo como que la primera fase para este accionar de sanación, pues es entender el alma. Entender el alma puede sonar un tanto ambicioso y hasta presuncioso, pero evidentemente al ser un misterio, pues no lo vas a entender por completo, ¿no? Pero te vas a acercar a ello. Y en ese acercamiento, pues vas a poder tener este panorama abierto.
El segundo paso, según Bailey, pues es la invocación. De nueva cuenta, esta escuela es esotérica. Desde mi punto de vista, la invocación, o más bien desde la metodología de Almagrande, la invocación es el estudio del resultado oracular. En ese estudio, pues lo que se está haciendo es una invocación a la sanación, ¿no? Porque eso es lo que desea el médico del alma con su paciente. Después viene la impresión. La impresión es tomar decisiones. Una vez que tú analizaste, te vas a dar cuenta de que, para empezar, hay millones de posibilidades que se abren en el análisis oracular. Son tantas que es muy fácil perderte en ese mare magnum de información. Entonces tienes que hacer una impresión, es decir, tomar una decisión. Evidentemente, de todas esas posibilidades, pues todas son positivas, o al menos debes de reducir a un gran número de soluciones positivas. Pero tomas una decisión porque no puedes hacer 20 acciones, ¿no? Evidentemente, pues a la más, no sé, puedes hacer 4 o 6 acciones en una sesión. Y finalmente, dice aquí que, bueno, pues la ciencia o la exacta ciencia de contacto, que pues desde el punto de vista esotérico tiene más que ver con el contacto energético y demás. Sin embargo, pues en Almagrande lo bajo o utilizo esa misma palabra para decir que es el fin del tratamiento, ¿no? El contacto con el paciente a través de estas pulsaciones que asemejan a la acupuntura, ¿no? Bueno, con esto terminamos las sesiones y conferencias de otoño como parte de ser un grupo afiliado al SAI. Agradezco a todos su presencia en estas 7 conferencias, el tiempo que se tomaron. Se los he podido decir a muchos, eh, pues digamos, de presente, que agradezco mucho que lo hayan hecho, y a los que no he podido ver, pues espero verlos pronto y de igual forma agradecerles. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Marquinhos. Gracias, Marcos. Gracias, señor. Gracias, señora. Adiós. Me sacó. Adiós. Gracias, Marquitos. Pepito, gracias a ti.